Medio ambiente, contaminación y procesos productivos. Dirección de la producción, página 2. Partes 1, 2. Se distinguen tres tipos básicos de biodiversidad: diversidad de especies, diversidad genética y diversidad de ecosistemas. A diversidad de especies se refiere al número de especies diferentes, debido a la pluralidad del conjunto en el sistema genético, distinguiendo a una especie de otra, que habita en una zona determinada. B. Diversidad genética. Son las variaciones en los genes determinando en los individuos de una misma especie características morfológicas: tamaño, color de pelo, presencia de escamas o plumas, el tipo de hojas o rugosidad de la corteza, rasgos fisiológicos, tasa respiratoria, tasa fotosintética y sus patrones conductuales, conductas de cortejo, el cuidado parental y las formas de forrajeo. C. Diversidad de ecosistemas. Es la complejidad de las interrelaciones entre poblaciones de diferentes especies y su ambiente. Índices. Los índices de diversidad se calculan a través de expresiones matemáticas que relacionan el número de especies de una comunidad y los valores de importancia tales como número, biomasa, productividad, etc., de los individuos. Conservación. La conservación del ambiente y del ecosistema son de gran importancia para los seres vivos, pues de esta depende la calidad de vida de estos, y la probabilidad de que una especie continúe existiendo en el presente o en el futuro cercano, pues en su hábitat poseen riesgos y amenazas por parte de los predadores, donde la misión principal de estos es la reproducción, y así lograr de una manera u otra el bienestar en cada uno de los seres vivos que habita en determinada biosfera. Unidad 2. Medio ambiente, contaminación y procesos productivos. Capítulo I. 1. Conceptos previos. Durante el siglo XX, el gran avance científico y tecnológico del ser humano da como resultado aumentar la calidad de vida material, elaborando utensilios domésticos que son utilizados en todos los campos de las actividades humanas, sin importar el deterioro del medio ambiente y el daño que le causaba a la flora y fauna, con la creciente contaminación de ríos, mares y suelos por la emanación de desechos que eran arrojados al medio ambiente, por la falta de ética ecológica, intereses económicos. Consumismo, desinterés e ignorancia, llevaron al individuo a bajar la verdadera calidad de vida, con posibles incrementos en el deterioro de la salud por el ambiente contaminado, y por consumir vegetales y animales que a su vez se han alimentado en un ambiente deteriorado por no haber promovido e implementado un desarrollo sustentable en base a la ética y los valores. Situación mundial del medio ambiente. El manejo del medio ambiente y los recursos naturales es crucial para el crecimiento económico y el bienestar humano. Los recursos naturales renovables regulan el aire, el agua y el suelo de los que dependen los organismos. La problemática ambiental hoy día tiene una dimensión global, involucra a todo el planeta, que habla permanentemente de su contaminación general, que afecta a todos los ecosistemas del planeta, deteriorándolo y con el pasar de los tiempos llevarlo a su destrucción. En un esfuerzo por reducir el calentamiento global, se establece el Protocolo de Kioto, que busca que en el periodo entre 2008 y 2012, los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5.2% con respecto a las emisiones de 1990. Dicho acuerdo entró en vigencia en 2004, sin embargo no todos los países lo firmaron, siendo el caso de Australia y Estados Unidos, este último responsable del 36,1% de las emisiones mundiales. Dentro del protocolo se establecen metas individuales para cada país o región. Lo interesante es que a los países con emisiones bajas se les autoriza aumentarlas. Esto ha originado que se negocie lo que se llama unidades de carbono. Es decir, si un país excede el límite de emisión de gases invernadero que se le impuso en el tratado, puede comprar unidades de carbono a otro país, cuyas emisiones sean menores de lo que tiene permitido. Con esta medida se busca que cada vez más países industrializados se unan al esfuerzo de frenar el calentamiento global sin comprometer su desarrollo económico. Para países en vías de desarrollo representa una oportunidad para obtener una fuente adicional de ingresos económicos. Capítulo 2. Ecología. Es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas.
Es la especialidad científica centrada en el estudio y el análisis de la relación existente entre los seres vivos y el entorno que los rodea, es decir, la combinación de los factores abióticos, luz, temperatura, productos químicos, el agua, la atmósfera, el suelo, y factores bióticos, organismos que comparten el hábitat. Asimismo, en el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, el clima y la geología, ya que los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan dinámicamente entre ellos junto con los organismos, las comunidades que integran y también los componentes no vivos de su entorno. Ecología de poblaciones. Es una rama de la demografía que estudia las poblaciones formadas por los organismos de una misma especie desde el punto de vista de su tamaño, número de individuos, estructura, sexo y edad, y dinámica, variación en el tiempo. Comunidades y ecosistemas. Las comunidades es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. Los ecosistemas es el conjunto de biocenosis que se relacionan entre sí, en función del medio físico en el que se desarrollan. Ecosistemas acuáticos. Son cuerpos de aguas saladas, océanos y mares, y de aguas dulces, ver anexo número 2, donde sus componentes vivos, vegetales y animales conviven y se desarrollan en las mismas. Los animales y las plantas que viven en alguno de estos dos tipos de ecosistemas cuentan con naturales características que les permitirán subsistir en las condiciones que priman en los mencionados ecosistemas de agua. Océanos, gran extensión de agua en el planeta, conformando la mayor parte de la superficie del planeta. Se clasifican en 3 grandes océanos, Atlántico, Índico y Pacífico, y 2 menores, Ártico y Antártico, delimitados parcialmente por la forma de los continentes y archipiélagos. Mares, masa de agua salada de tamaño menor que el océano. El término mar se utiliza para designar algunos lagos salobres, como el mar Caspio, el mar Muerto o el mar Aral. Los mares se diferencian principalmente por el contacto con el océano, pudiendo ser abiertos o cerrados. Si está rodeado casi totalmente por tierra, como el Mar Negro, se habla de mar continental, mientras que si está muy abierto, como el Mar de la China, se habla de mar litoral. Lagos, cuerpos de agua dulce alimentados por uno o varios ríos aguas arriba, ya sea por afloramiento o por glaciares. El agua se drena de forma natural, principalmente por un río llamado emisario o también por evaporación. Los lagos son una importante reserva de agua dulce utilizada por los seres humanos para el riego de cultivos, como fuente de agua potable, y en algunos casos para producir energía eléctrica. Ríos, corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal determinado, que termina o desemboca en el mar, en un lago o en otro río, cuyo caso se denomina afluente. Otras veces las aguas desembocan en zonas desérticas donde sus aguas se pierden por infiltración y evaporación, por las intensas temperaturas. Arroyos, corriente natural de agua que fluye normalmente, pero a diferencia de un río tiene escaso caudal, que puede incluso desaparecer en la estación seca, verano o invierno, dependiendo de la temporada de lluvia para su existencia. Se trata de un cuerpo de agua que da hogar a un importante número de especies animales. En los bosques lluviosos suele albergar a varias especies de insectos, algunos anfibios y peces, sirviendo también como fuente de agua para muchos individuos terrestres. Lagunas, depósitos naturales de aguas que están separados del mar por un estrecho cordón de tierra y caracterizada por aguas salobres y mareas. Ecosistemas terrestres. Es el conjunto de organismos vivos, flora, fauna, microorganismos, donde estos conviven, se desarrollan en un ambiente físico y están distribuidos de manera irregular en todo el globo terráqueo. Dependiendo de los factores ambientales y biológicos, se enumeran 6 grandes tipos de ecosistemas terrestres. Desiertos, tundras, selvas, taigas, sabanas, estepas, praderas. Desiertos. Un desierto es un bioma que recibe pocas precipitaciones, la vegetación se adapta a la poca humedad, cactus, y la fauna usualmente se esconde durante el día para preservar la humedad, murciélago.
El establecimiento de grupos sociales en los desiertos es complicado y requiere de una importante adaptación a las condiciones extremas que en ellos imperan. Los desiertos forman la zona más extensa de la superficie terrestre. Con más de 50 millones de kilómetros cuadrados, ocupan casi un tercio de esta. De este total, 53% corresponden a desiertos cálidos y 43% a desiertos fríos. El Ecuador tiene dos zonas desérticas, Palmira, 111 km2 y El Oro, con 186 km2, y tres zonas en peligro de desertificación, la península de Santa Elena, Manabí y varios sectores de la región andina. Tundras. Bioma carente de árboles con espectaculares cambios estacionales que se extiende por las latitudes circumpolares de la Tierra, es decir, más allá de las regiones donde pueden crecer los bosques. La ausencia de árboles y la presencia de una capa continua de permafrost se pueden considerar como las dos principales características distintivas del bioma de la tundra. Selvas. Bosques lluviosos que se caracterizan principalmente por albergar árboles de gran altura y una extensa cantidad de especies de fauna y flora. Tiene los hábitats más importantes del planeta, lo que la hace el bioma con mayor biodiversidad. Taigas son biomas con inviernos largos y fríos, con fuertes nevadas en los meses de inviernos. Sus veranos son cortos, con climas húmedos y lluviosos en esta época. Representan más de un tercio de la superficie forestal de nuestro planeta, encontrándose en áreas de América del Norte y Eurasia. Resulta poco alterado por la acción humana, ya que los suelos no son aptos para el desarrollo de la agricultura, la calidad del suelo es pobre, carecen de los nutrientes esenciales para soportar a los árboles grandes. En esta zona el suelo es muy delgado debido al clima frío. Normalmente las hojas que caen de los árboles son un tipo de fertilizante natural que puede ser muy beneficioso para el suelo. Sin embargo, las coníferas de hoja perenne tienen ácido en sus hojas y en ende deterioran la calidad del suelo en esas áreas. La temperatura media de la taiga se sitúa entre los 0 grados centígrados y los 5 grados centígrados. Las precipitaciones en la taiga son escasas, entre 160 y 320 milímetros anuales. La explotación maderera y la caza de mamíferos ocasionan los mayores perjuicios a este bioma. Sabanas, espacios geográficos que se encuentran ubicadas en zonas tropicales y subtropicales, se caracterizan por tener área de hierbas y arbustos bajos en la cual la vegetación no abunda o es de baja altura. El clima es por lo general seco, con estaciones cálidas y calurosas, pero también con amplitud térmica, considerándose como zona seca de transición entre selvas y semidesiertos. Los animales no cuentan con muchos espacios para protegerse de sus depredadores, debido a la falta de vegetación. Es por esto que la mayor parte de mamíferos herbívoros, presas de felinos y otros animales, se aglomeran en manadas con el fin de minimizar las agresiones y los posibles ataques de sus depredadores. La sabana es característica de algunas regiones del planeta, especialmente en diferentes partes de África, donde los territorios naturales se mantienen y donde encontramos gran parte de los animales salvajes más reconocidos, tales como la jirafa, el elefante, los búfalos y los grandes felinos. Estepas son biomas propios del clima seco de latitudes medias. Es una formación vegetal en la que predominan las gramíneas y escasean los árboles debido a las pocas lluvias, ya que el agua es uno de los factores responsables del desarrollo de los suelos. Comprende territorios llanos y muy extensos, con climas semiáridos y continentales, menor humedad, donde el suelo contiene muchos minerales y poca materia orgánica, por lo común menos que en las praderas. Son suelos duros y de color rojizo. Las temperaturas pueden ser muy altas en verano y muy bajas en invierno, a las cuales se suma la amplitud térmica que se experimenta entre el día y la noche, elemento característico de los climas áridos y semiáridos. Su vegetación es de poca altura y su composición casi mayoritariamente herbácea o a partir de arbustos. Son lugares con poca fauna. Ejemplos de animales adaptadas a este medio son águilas, algunos tipos de caballos salvajes, canguros, roedores, entre otros. Praderas. Ecosistema que se encuentra principalmente en las zonas templadas del planeta, considerada como uno de los ecosistemas más accesibles para el hábitat del ser humano por su clima. Cuenta con espacios llanos, vegetación relativamente baja y controlada, con climas templados y con una belleza indescriptible. Su fauna comprende roedores, armadillos, coyotes, entre otros. Capítulo 3.
Tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tiene como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. 3.1 Parámetros de caracterización. Parámetros que intervienen no solo en la calidad de las aguas, sino en el mantenimiento de la instalación. Pretratamiento. Consiste en emplear rejillas, tamices y microfiltros. Rejillas retienen basuras, material sólido grueso que pueda afectar el funcionamiento de las bombas, válvulas, aireadores, etc. Se construyen con barras de 6 milímetros de grosor y son instaladas a 10 centímetros de distancias. Los tamices. Se instalan después de las rejillas con aberturas menores para remover un porcentaje más alto de sólidos, con el fin de evitar atascamiento de tuberías. Tiene una inclinación particular que deja correr el agua y hace deslizar los desechos por fuera de la malla. Los microfiltros son planillas giratorias plásticas o de acero, por las cuales circula el agua y recogen los desechos y las basuras en su interior. Tratamiento primario. Mediante el tratamiento físico se dejan asentar por gravedad los sólidos en suspensión. Las bacterias que crecen en este medio, juntos con otros sólidos, se retiran en un tanque de sedimentación secundario y se hacen entrar de nuevo al tanque de ventilación. Se retiran alrededor de 60 a 65% de sólidos sedimentables y de 30 a 35% de sólidos suspendidos. En el tratamiento químico se le añade sustancias químicas que permita la coagulación de los desechos, la neutralización del pH y la eliminación de contaminantes volátiles como el amoníaco. Tratamiento secundario. Se trata de eliminar desechos y sustancias que con la sedimentación no se eliminaron. Se utilizan bacterias aerobias que digieren la materia orgánica que llevan las aguas, porque a los tanques se le adapta sistema de burbujeo o agitación que garantizan condiciones aerobias para el crecimiento de estas bacterias. Posteriormente se conduce el líquido a tanques cilíndricos, con sección en forma de cono. Para la decantación de los lodos, el agua que sale contendrá menos impurezas. Tratamiento terciario. Consiste en procesos físicos y químicos especiales con los que se consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos: fósforo, nitrógeno, minerales, metales pesados, virus, compuestos orgánicos, etc. Una mejor posibilidad consiste en agregar uno o más estanques en serie a una planta de tratamiento convencional, de modo que se puedan emplear los efluentes para el riego de cultivos o zonas verdes y en acuicultura. Desinfección. Proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, bacterias, virus y protozoos, impidiéndole su crecimiento. Plantas de tratamiento. Son estructuras artificiales donde se propicia el desarrollo controlado de un proceso natural que permite reducir a niveles convenientes el contenido de materia orgánica y de sustancias de carácter físico, químico y biológico, para disminuir la contaminación de las aguas residuales domésticas antes de su descarga al medio natural para favorecer la recuperación y conservación de la calidad de las aguas de las fuentes receptoras.